Hola amigos, soy Ricardo de Woodpickers y en este vídeo os vamos a explicar un poco el método que usamos para la recuperación del forro White Marine Pearl. Antes de empezar, os querría explicar un poco de que cuando yo restauro un set me gusta que se vea el paso del tiempo. Es parte de la gracia y el tono mantequilla que va cogiendo este forro es muy bonito. Lo que pasa que a veces está demasiado cargado o viene con manchas. Y aquí es donde hay que buscar una solución. En el último set que restauramos, el tono que venía era muy feo, con muchas manchas que estaban penetradas dentro, y entonces empezamos a investigar un poco cómo solucionarlo. Estoy convencido de que este método no lo he inventado yo, pero sí que llegué a esta conclusión y por los mensajes de muchos de vosotros veo que no se conoce mucho y creo que os puede venir muy bien. Como podéis ver, este set en el que estamos arreglando está muy recuperado el color, se hizo un tratamiento muy intensivo de muchas horas y como veréis nunca se conseguirá el color original, pero está muy cerca. Este es el tono original y esto es donde hemos llegado nosotros. Y lo más importante de todo es que han desaparecido todas las manchas. Había muchas manchas penetradas dentro del forro y han desaparecido todas. En este casco podéis ver la primera prueba que hicimos, que este era el tono que tenía de origen, y aquí cuando empezamos a hacer un poco las pruebas, el tono que iba cogiendo. Veréis que es mucho más claro el nuevo que el original. Lo bueno de este método, yo creo que lo principalmente bueno, es que tú puedes elegir en qué tonalidad de mantequilla lo quieres frenar, sabiendo que nunca recuperarás 100% el total del color, pero puedes dejarlo mucho más bonito. Vamos allí. Necesitamos 3 ingredientes, solo 3. El principal es lo que aquí en España conocemos como agua oxigenada. La agua oxigenada de las heridas, que vende en la farmacia normal, es de 10 volúmenes. Nosotros necesitamos una de 110 volúmenes. Agua oxigenada, también conocido como peróxido de hidrógeno. Esto en las farmacias normalmente no lo venden porque es muy potente, pero lo podéis pedir, os lo traerán, y una botella de medio litro como este cuesta unos 4 o 5 euros. El segundo ingrediente es lo que aquí en España conocemos como maicena. Internacionalmente podéis buscar como harina de arroz. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos guantes porque el producto, el peróxido de hidrógeno, es muy potente y quema la piel. Ahora, con estos dos ingredientes lo que tenemos que hacer es una pasta, una crema. Echamos bastante harina y le echamos el peróxido de hidrógeno. Esto es lo que buscamos. Esta textura. Cuando tenemos esto así, yo os recomiendo que este método lo utilicéis a todo lo que queráis hacer de golpe. Si tenemos que hacer un set, lo hacemos entero, todo a la vez, porque así iréis controlando el tono. Cogemos los cascos y con la brocha le damos a todo alrededor. Cuando esté todo hecho, todo el set, entonces aquí entra ya el tercer ingrediente y el más mágico de todos, el sol. El sol es lo que nos dará la reacción química para ir aclarando este forro. Si nosotros no lo ponemos al sol, tal como lo tenemos ahora, esto no hace nada. Ponemos los 3 elementos, 4, 1, lo que tengamos que hacer, hacia el sol. El sol nos dará en una parte que no nos cogerá todo alrededor del casco, sino que nos cogerá como una cuarta parte. Entonces es importante poner el cronómetro para irlo controlando bien y cada 20 minutos darle un cuarto de vuelta a todo el set, todo lo que estemos dando. Y ir moviendo el set a medida que se mueva el sol. Tenéis que tener en cuenta de que esta prueba que nosotros hicimos, esto estuvo al sol 2 horas. Para que veáis lo que puede pasar en 2 horas de proceso. Este, que es mucho más elevado para poder eliminar todas las manchas y que es el punto máximo que podemos conseguir, estuvo un total de 7 horas en 2 días distintos. Yo os recomiendo que
lo hagáis 2 horas, 3 horas al sol, todo el set, y lo retiréis. Cuando lo retiréis, se os habrá creado una crosta aquí alrededor, una corteza, que con una esponja se puede limpiar. Mientras estáis haciendo el tratamiento, es importante que lo vayáis hidratando, porque esta corteza que se hará se irá secando. Entonces, con una crema mucho más líquida que esta, o sea, mucho más peróxido de hidrógeno que harina, iremos lubricando todos los cascos para que siempre cuando lo pongamos en el sol, la zona que esté en el sol esté húmeda y entonces haga la reacción química. Cuando lo retiremos con una esponja lo podemos ir limpiando, estará seco, lo podemos una esponja mojada, lo vamos limpiando y con un trapo seco lo secamos. Entonces nosotros podremos ir controlando el proceso y cuando veamos que nos gusta, paramos. Es tan simple como esto, no necesitamos nada más. Yo he visto algunas veces que se hacen tratamientos como este con lijado, pero lo bueno de este que os estoy proporcionando yo es que no tocáis el casco, no tocáis el brillo, es todo 100% original. Lo único que podéis ir retirando es el amarillo del casco, hasta el punto que vosotros queráis. Os animo a probarlo, veréis que es muy fácil, no tiene ningún peligro, solo ir con cuidado al utilizar este producto y ya está. Espero que si alguien lo prueba de vosotros, por favor me enviéis un mensaje por Instagram o por Facebook y me contéis vuestra experiencia porque me hará ilusión ver el proceso. Muchas gracias y hasta otra.